Muy bienvenidos, Martín y Mariano, a este podcast, Volver a Vos. Hoy vamos a estar hablando sobre la medicina tradicional china y cómo está la medicina integrativa, cómo la vemos acá a nivel de Uruguay y también de la región. Entonces, estamos con el doctor Mariano Velázquez, que es médico general, especialista en medicina tradicional china y cannabis medicinal, también integrante de la Alianza de Medicina Integrativa y referente del grupo de investigación. Y también con el doctor Martín Olivera, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, docente de la Facultad de Medicina, coordina la optativa de espiritualidad y salud en la Facultad de Medicina y también impulsa encuentros académicos a nivel nacional y regional sobre espiritualidad y salud y medicina integrativa. Y sé que me quedo corta, pero bueno, ustedes pueden agregar algo más si quieren. Muchas Hola, gracias, Paula. Paula. Brillante. Bueno, entonces vamos de lleno con la primera pregunta que a los quienes nos escuchan les va a gustar, es en relación a los problemas más frecuentes de salud que tenemos hoy, que yo creo que son el estrés, la ansiedad, el insomnio, ¿no? El dolor crónico. Entonces les pregunto, la medicina tradicional china, ¿qué aporta a esos problemas? ¿Qué puede aportar a esos problemas más frecuentes de salud, ¿no? A la ansiedad, al estrés, al insomnio. ¿De qué manera aporta y ayuda? Dale, Martín, dale. Bueno, empiezo. Eh, no, es muy buena tu pregunta, Paula, porque uno dice medicina tradicional china y estamos hablando de un conocimiento que tiene 5.000 años, más o menos, ¿no? Entre los que se puede calcular. Pero sí, hay documentación sobre eso, ¿verdad? Y por eso es patrimonio de la humanidad también, ¿no? Por su historia, su conocimiento. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede servir ese conocimiento tan antiguo, porque uno dice 5.000 años no le da la cabeza para pensar, ¿no? Este, ¿Y cómo puede servir para ahora, ¿no? Que uno dice, estamos en una era tecnológica, todo, ¿no? Todo digitalizado, este, todo que, bueno, te hacen un estudio, diferentes estudios y ven hasta el gen que tenés, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo puede servir, ¿no? Esa cuestión, ese conocimiento para esas patologías. Hay una cosa muy importante. Nuestra sociedad occidental, justamente la mayoría de las enfermedades, como bien vos decías, son, bueno, a nivel de la salud mental, a nivel de la salud cardiovascular, ¿no? Todo lo que es hipertensión, diabetes, dislipemia, todas enfermedades. Y también las neoplasias, ¿no? Enfermedades neoplásicas o tumorales, y bueno, y después ni que hablar todo lo que viene de parte del lado de la violencia, como grande, ¿no? Que ahí ponemos violencia de género, violencia hacia las infancias, hacia las adolescencias, ¿no? Entonces, es como un montón de cosas que uno dice, ¿cómo trabaja la medicina china, ¿no? Para estas patologías. Y después, Mariano, le seguimos ahí con la palabra, pero básicamente el conocimiento de la medicina china es un conocimiento que toma al ser humano de forma integral de por sí. A diferencia de nuestra visión occidental de la medicina, que dada su evolución, ¿no? Muy de la mano de la revolución industrial, ¿no? La visión del hombre como una máquina, donde por partes, y así tenemos las disciplinas focales o las especialidades focales, ¿no? Eso generó una mirada muy sesgada del ser humano, ¿verdad? Sin duda que fue una mirada que no toma a la totalidad del ser de la cual somos, ¿no? Ese espíritu encarnado. Y justamente la medicina china trae ese conocimiento desde una mirada integradora, ¿no? Del ser, ¿no? Tomando a la persona como no solamente lo físico, sino también lo mental, lo espiritual, ¿no? Y desde ahí
trabaja y lo que ayuda sobre todo en esto de poder que el ser humano pueda como adaptarse a las realidades que nos toca, ¿no? De una manera que le pueda ayudar a cumplir su función, ¿no? Y eso también, desde la concepción que nosotros nos paramos, cada persona, cada ser es alguien necesario, ¿no? Es alguien que es importante, ¿no? Entonces, eh, toda esa, vamos a decir, esa importancia, las personas tienen como una función para contribuir con los demás, en las comunidades de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo esa persona que viene con una función poder desarrollar sus habilidades, sus dones, vamos a decir, ¿no? Que nos vienen a brindar en una sociedad, en una realidad, ¿tá? Que bueno, justamente dispara un poco con eso, ¿no? Con esa dimensión espiritual de lo que podemos decir el sentido de la vida o la función que uno puede llegar a tener, ¿no? Entonces la medicina china básicamente nos lleva a eso, como lo grueso, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo hipertensión, por ejemplo, voy a tratar mi hipertensión con medicina china. Bueno, para nosotros es importante la hipertensión, pero también es importante el sentir de esa persona, el ánimo de esa persona, ¿tá? Y cómo nosotros podemos trabajar para que esa adaptación permita tener, además del control de su hipertensión, bueno, que se pueda desarrollar en lo que tenga que desarrollarse, ¿no? Eso también es algo importante. No sé, Mariano, ahí... eh, Sí, está bueno porque yo pensaba ahora cuando hablabas que en esto de cómo se ha desarrollado la medicina occidental, ¿no? Desde el punto de vista de la superespecialización en cada área, en cada órgano, y en lo material, ¿no? En lo materialista. O sea, es una visión muy orgánica, muy desde el órgano y lo que se altera, la molécula que se altera y queda en lo concreto, ¿no? Y la medicina china, en esta medicina milenaria, ¿no? De tantos años, viene a proponer desde hace miles de años poder ir por otro lado, que es algo mucho más sutil, que no es justamente lo orgánico, material solamente, ¿no? Sino que parte desde un lugar mucho más desde lo sutil, que es esto de lo energético, ¿no? En la concepción de que somos una estructura, sí, concreta, con órganos, con un cuerpo y con una materia, pero también somos una estructura energética, ¿no? Donde hay determinados canales de energía que recorren nuestro cuerpo y que nos sostienen en esa estructura, que claro, es energía y es algo que no se ve y que es sutil, ¿no? Y ahí también la medicina china pone mucho el énfasis en esto que hablaba Martín del sentir, ¿no? Que le dice el shen, ¿no? Que es el estado anímico, el estado mental, el estado psíquico, todo eso que no se ve a simple vista en una persona, pero que es la parte más fundamental, ¿no? Y que los chinos hablan de que si el shen está en armonía, la persona no se enferma. Entonces es el origen de todas esas patologías que hoy vemos actualmente y que terminan en una enfermedad orgánica, antes el inicio es desde lo sutil, desde eso que no se ve, desde el shen, ¿no? Desde cuando la persona ya en su estado anímico, mental, emocional, se altera, se desequilibra, y ahí es donde comienzan, ¿no? Estas alteraciones que luego terminan en lo concreto. Pero la medicina china propone ir desde antes, ¿no? Desde ese origen, desde la causa más energética, sutil, que es donde comienzan las patologías. Entonces ahí puede aportar mucho en esta visión integral, ¿no? Donde integra todo lo que le pasa a la persona. No Buenísimo, sé, sí, un poco por sí. ahí.
Sí, Mm. claro. Sí, Aparte, pensando en lo que decían, bueno, por un lado, la aceptación, ¿no? La importancia de la aceptación, de la aceptación de lo que nos está pasando, del síntoma, qué nos viene a decir, ¿no? El ver la integralidad. Y a su vez, vos nombrabas, Martín, desarrollar los dones, ¿no? De la persona, que toda persona es importante y tiene que desarrollar los dones. Y digo, claro, que a veces qué lejos que estamos de eso. Por eso también desequilibramos el yen, como decís vos, Mariano, ¿no? Porque a veces ni nos ponemos a pensar qué amamos, qué nos gusta hacer, ¿no? Qué necesita el mundo, porque me fui al Ikigai enseguida, ¿no? Y de lo que me puedan también venir ingresos, ¿no? Pero a veces estamos en piloto automático y trabajamos, vamos esto, lo otro, y no nos paramos a pensar y a sentir, bueno, cómo estamos, qué queremos, si estamos siendo coherentes, ¿no? También me vino el concepto de coherencia cardíaca, Mariano, cuando decís que somos energía, porque sí, en la última instancia, la célula es electrones, ¿no? Por lo tanto, somos energía. Y el corazón, imagínate que tiene como 40.000 neuronas. Entonces, la primera conexión entre el campo y nosotros es nuestro corazón, justamente, ¿no? Entonces, la importancia de eso. Y les pregunto, entonces, si el yen está desequilibrado, ¿qué prácticas puntuales de medicina tradicional china se puede hacer como para ir equilibrándolo, ¿no? Y equilibrar la energía para no enfermarnos. ujú, Sí, bueno, hay muchas prácticas, ¿no? Pero yo creo que en esto de que decís de justamente conectar con el corazón, ¿no? Con el sentir, con qué nos pasa, ¿no? Una de las prácticas básicas creo que es la meditación, ¿no? Como momento de conectar con uno, ¿no? Y con la respiración, con el cuerpo, con sentir el cuerpo, con sentir mi sentir, mi emoción, y bajar un poco la mente, ¿no? Esta cosa que estamos todo el tiempo en esta sociedad occidental también, ¿no? En la mente, en los pensamientos, en la razón, en la lógica, y bueno, poder bajar un poco al cuerpo y al corazón, ¿no? Aunque sean 5 minutos de meditación, de respiración, es algo fundamental y básico para justamente poder conectar con ese sentido, ¿no? De para qué estoy acá, ¿no? Por ahí arranco. Martín. sí, 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 sí. En esto la medicina china tiene un bagaje de muchas cosas, herramientas en eso, ¿no? Como bien decía Mariano, la meditación es algo fundamental que nos permite unificar, ¿no? Ese ser, ¿no? Porque ustedes imaginen que en la meditación nosotros estamos con nuestros sentidos despiertos, ¿no? Pero con nuestros ojos cerrados, ¿no? Entonces, estamos uniendo esa cuestión del sueño, si se quiere, pero, ¿no? Con los sentidos amplificados, ¿no? O abiertos, y eso lleva a una unificación a trabajar del ser, ¿no? Mariano referenciaba la respiración, es una herramienta fundamental, la respiración, sobre todo la respiración abdominal, ¿no? Ahí está la contemplación, por ejemplo, el ejercicio contemplativo, que justamente es en esa cuestión de apreciar y fundirse con... Ahí, a diferencia de la meditación, uno está con los ojos abiertos, ¿no? Contempla, ¿no? Y en esa contemplación también se produce una unificación con el entorno, ¿no? Con lo que está viendo, con lo que está contemplando, ¿no? Porque es bien importante, la medicina tradicional china es un conocimiento que nace del ser humano relacionándose con la naturaleza. Entonces, todas las cuestiones que nos llevan a enfermar tienen que ver con ese desequilibrio que tenemos con la naturaleza, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Eh, Hay un libro muy conocido, eh,
el Neichin, que es un libro básicamente en el conocimiento tradicional china, hay tres emperadores míticos, ¿no? Uno de ellos es el emperador amarillo, Huan Ti, y entonces hay un libro, ¿no? Que es una serie de recopilaciones, de tratados, escritos y demás, en el cual está Huan Ti, ese emperador amarillo, con su médico de la corte, Kipá, ¿no? Entonces, nada, el emperador le va preguntando, ¿no? A su médico, y así su médico va contestando, y así se va como descifrando mucho del conocimiento de la medicina tradicional china, ¿no? Y bueno, al principio, El Emperador Amarillo, estamos hablando de un libro que se remonta a 2500, 3000 años, ¿no? O sea, eh, entonces ahí el Emperador Amarillo le pregunta a Kipá, ¿no? Lo digo así, no me acuerdo textualmente, pero, ¿no? ¿Por qué pensás que enferma a las personas de ahora y no sé qué? De ahora, ¿no? Estamos hablando de 2500, 3000 años. Y Kipá le dice, el ser humano enferma porque se ha olvidado de acostarse temprano cuando tiene que acostarse temprano, que en invierno no tiene que tomar frío, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? De no comer mucho, de no tomar alcohol mucho, o sea, todas cosas que tienen una visión de la prevención de la salud, prevención de enfermedades, perdón, ¿no? Que nada, eso es totalmente, imagínense que en ese tiempo, ¿no? Totalmente distinto a nuestra medicina, que nuestra medicina occidental, nació los carniceros en las guerras, ¿no? Cortaban cirujanos, pim, pum. Es, es muy distinta la visión, ¿no? Y justamente esos desequilibrios que nosotros tenemos tienen que ver con nuestro mal relacionamiento con el entorno, además de con nosotros, o sea, con el entorno y con nosotros mismos, ¿no? Porque también eso es importante. Eh, entonces, claro, todas las series de patologías y enfermedades que vemos hoy tienen que ver con un poco de eso, ¿no? rec- si nosotros vemos nuestros estilos de vida, ¿no? Que son más en ciudades, donde perdemos nuestra referencia con las estrellas, con el sol, con la luna, con la tierra, con los árboles, ¿no? No digo que en la ciudad no haya esas posibilidades, ¿no? Pero sí mucho menos. Y además, nada, el ritmo de vida y la forma de vida tiene que ver con una forma materialista, como decía Mariano, que nada, que es parte de la forma capitalista en la que tenemos de vida, ¿no? Que eso justamente lleva a una destrucción del ser humano y del entorno, ¿no? Como lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo no vamos a enfermar? ¿No? ¿Cómo no vamos a enfermar? Eh, y además, en esto de- de poder entender que las enfermedades, ¿no? Que también aparecen, es una forma también de retorno eh, vamos a decir, de un retorno a un cauce en que uno se salió, De ¿no? adaptarse, ¿no? De adaptarse a unas De adaptarse. circunstancias externas que están Exacto, siendo, claro, que está afectando. exacto. Y a veces eso, nosotros como occidentales, ¿no? Nuestro pensamiento que viene de una base judeocristiana, ¿no? Que viene de una base del bien y el mal, del castigo, de la culpa, ¿no? Entonces, claro, la enfermedad no es ese maestro que nos puede ayudar a evolucionar, o no, es algo que tenemos que sacar, que tenemos que aniquilar, que tenemos que matar, ¿no? Siguiendo esa misma lógica, ¿no? Que un poco también lo vivimos en el COVID, se vivió un poco así, ¿no? Era un sitio de guerra, era una cosa que, ¿no? Frente a algo que es parte de la vida, ¿no? Porque los virus, las bacterias están en nosotros, nosotros hemos evolucionado y somos lo que somos gracias a esa evolución,
que es una cooperación, ¿no? Ahora me acuerdo de Bruce Lipton, un biólogo estadounidense, ¿no? Que él habla justamente que los organismos que evolucionan no son los más fuertes, como esa cuestión lógica darwiniana, ¿no? Que el más grande, el más fuerte se comió al más chico y fue. No, no. Los organismos que evolucionan o que mejor evolucionan son los que mejor cooperan. Y en nosotros mismos vemos eso, ¿no? Nosotros mismos vemos eso, ¿no? Entonces, es bien interesante a la hora de ver todo esto de cómo vivimos, ¿no? De a ver qué tan cooperadores somos con nosotros mismos y con el resto, ¿verdad? Este, Es- Yo creo que pero es re por ahí. interesante esa concepción de la medicina china de poder ver a la enfermedad o el síntoma como un recurso de adaptación del cuerpo a el medio, ¿no? Ujú, Y no como el enemigo, ¿no? Que hay que eso, que hay que luchar contra, ¿no? ujú, Eh, entonces eso cambia rotundamente cómo vamos a enfrentar ese síntoma o esa enfermedad, ¿no? Porque el cuerpo y nosotros como seres, y como seres vivos, como cualquier ser vivo, lo que busca es adaptarse a las condiciones y evolucionar, ¿no? Estamos todo el tiempo en ese desarrollo evolutivo como seres vivos, ¿no? Y entonces el síntoma también viene a darnos una, una clave, una respuesta de eh, atención, acá hay algo que te estás desadaptando, que no te estás logrando ¿no? adaptar al medio. Entonces, bueno, hay que prestar atención, parar y decir, bueno, a ver, pará, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué será? Y te está dando una señal. No es eh, solamente un dolor de cabeza, me tomo una pastilla para que se me vaya el dolor de cabeza. No, pará, pensemos a ver, ¿de dónde viene ese dolor de cabeza? ¿Por qué será? ¿Qué te está queriendo decir? ¿Qué estás generando en tu estilo de vida, ya sea en el descanso, en la alimentación, en la actividad, en el estrés, etcétera, que te está generando una alteración y entonces vamos a la causa, se busca ir a la causa, al origen de ese dolor de cabeza y no ir y calmarlo, ¿no? Solamente porque eso no va a generar una posibilidad de evolución, calmar ujú. el dolor y punto. No, ir a la causa, al origen es lo que nos va a dar la posibilidad de aprender de ese síntoma, de lo que me está pasando para evolucionar, ¿no? Y estar cada día un poco mejor. En definitiva es, Claro, ¿no? el síntoma y la enfermedad te llevan a la coherencia, ¿no? Te hacen volver. Entonces ahí también se une, porque la siguiente pregunta era, ¿cómo unimos o cómo se integra la medicina convencional con la medicina tradicional china? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ponían de una persona llega con hipertensión y bueno, quizás se le tiene que dar algo para bajar esa presión alta, ¿no? Ese pico, lo que sea desde la medicina convencional. Pero ese síntoma te hace, bien, hacer un stop para volver, para empezar con pequeñas acciones para una nueva filosofía de vida, porque básicamente llegaste ahí porque te corriste, llegaste a un síntoma o una enfermedad, llegamos porque nos desviamos, ¿no? De la evolución coherente y saludable de la persona, o sea, nos desconectamos, ¿no? Como decíamos, de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, ¿cómo les resulta a ustedes en la consulta, también en las instituciones, ¿no? Integrar la medicina tradicional china con la medicina convencional? También hablando vos, Martín, que participás mucho, sos docente de la Facultad de Medicina. Entonces, ¿cómo ves esa integración, ¿no? De la medicina tradicional china en este caso con la medicina convencional? Bueno, yo creo que esa integración es necesaria y ya se da por hecho. Eh, por ejemplo, les voy a contar, yo estuve participando de un curso virtual del Hospital Sichuan de Beijing y en China, y ellos, es muy interesante porque es un hospital que básicamente
métier, vamos a decir, su fuerza, está en el tratamiento de enfermedades neurológicas, de recuperación y demás. Y ellos tienen un hospital que es enorme, ¿no? Donde hay medicina convencional y medicina tradicional china. Y interactúan perfectamente. Es más, es como parte de su política. Ellos no tienen como una cuestión de decir, ah, no, lo nuestro, lo tradicional es lo único, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Porque eh, eh, generamos como ciertas camisetas, ¿no? Y cuestiones, ¿no? Pero tenemos que integrar porque todo es necesario, ¿verdad? Porque si bien, como decíamos, el origen de nuestra medicina occidental es distinto, bueno, después ha evolucionado y ha cambiado, ¿no? Y cada vez va cambiando, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Es una disciplina que da testimonio de esa integración, por ejemplo, ¿no? Y de esa integración, de esa visión más holística o integral del ser, ¿verdad? Y que está aceptado en lo convencional. Eh, y sin duda que es mucho mejor la complementación de saberes, ¿no? Eh, Porque, nada, vivimos en una sociedad occidental y estamos confeccionados con eso, ¿no? Entonces, tener puentes entre eso nos permite como, bueno, que incluso la persona tenga más confianza, ¿no? Que el sistema tenga más confianza. Eh, en Uruguay hace años ya hay servicios instituciones que tienen acupuntura, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas hubo una experiencia de muchos años de policlínica de digitoacupuntura y acupuntura. En el Hospital Militar también, eh, que ha evolucionado mucho. Hay instituciones mutualistas, bueno, hubo en el Maciel también un tiempo, hay mutualistas privadas que también tienen acupuntura en sus prestaciones, este, o sea que cada vez más se va integrando, ¿no? Y en Uruguay que estamos en el Paleolítico, ¿verdad? Si vamos cerquita acá a Brasil, ellos lo tienen integrado en su sistema de salud, ¿no? Entonces yo puedo ir al médico, pero también te puedo elegir atenderme con una acupuntora o acupuntor, ¿no? O hacer una consulta con un osteópata, ¿no? Está integrado dentro de su sistema de salud y nosotros, bueno, todavía son esfuerzos individuales, ¿verdad? O de equipos, básicamente, ¿no? No está instaurado en el propio sistema como prestación como tal, ¿verdad? Y nosotros, acá en la experiencia que tenemos acá en San Bautista, que es una policlínica rural en el noroeste de Canelones, ¿tá? Hace ya 10 años que tenemos una policlínica de acupuntura. En realidad nosotros le decimos Policlínica de Medicina Familiar y Comunitaria y Acupuntura. Porque también uno no puede decir, ah, ahora yo soy acupuntor, ahora yo soy médico de familia, ¿no? Sino que uno es todo en todo, ¿no? O debería serlo así, ¿no? Entonces, sin duda que uno, además de emplear y razonar en base a una lógica desde la medicina tradicional china, también integramos esa atención de la medicina familiar y comunitaria, que es bien importante. Y nada, la respuesta ha sido muy buena en cuanto a la aceptación por parte de las personas. Porque además uno dice, ¿no? Comunidades rurales, ¿no? Que tienen otra cultura, ¿no? Que esto, ¿no? No es por ser prejuicioso, pero es así, ¿verdad? En la ciudad la gente como que puede aceptar más o estar más en contacto con cosas que vienen de otros lados, ¿no? Pero la medicina china en el medio del campo, acá en Uruguay, es como raro,
¿no? Y nada que ver, al contrario. Mucha gente viene no solamente de acá de San Bautista, sino de los pueblos de alrededor, ¿no? Y hay una aceptación muy importante sobre esas prácticas, ¿no? Este, y que nada, eso habla de que hay una apertura también. Y si bien acá para la persona de campo la acupuntura puede ser algo como extraño, sus lógicas no son tan extrañas, porque justamente hablábamos de esa lógica, ¿no? Del ser integrado a la naturaleza, al entorno, en comunicación, y eso la gente de campo lo tiene muy presente, ¿no? Y a veces es más fácil o evolucionan mucho mejor que las personas que tienen como mucha cuestión así de ciudad, de mucho embrollo mental, que lleva más su tiempo. Pero nada, la integración ya está y ya se da, y no solamente por parte de nosotros los occidentales, sino también motivado y promovido por la misma China, ¿no? Y que además de eso, cuando nosotros hablamos de medicina tradicional china, hablamos de una serie de conocimientos que no solamente vienen de China, sino de toda la parte ahí asiática, ¿no? Estamos hablando de las Coreas, estamos hablando de Japón, ¿no? Todo ese conocimiento viene de esa zona, ¿no? Entonces, hay una promoción para la integración y también a medida que se está consolidando, que ya se ha consolidado hace años, ¿no? Pero también esto del desarrollo de la física cuántica permite, ¿no? Tener un puente entre ese conocimiento tan antiguo y que se basa en una visión así como cuántica, ¿no? Con el vivir ahora. Porque claro, nuestra medicina occidental se desarrolló y está sustentada en las bases, en el desarrollo de la física newtoniana, ¿no? O sea, que marcó el desarrollo de las máquinas y todo. Este, pero sin lugar a dudas que la física cuántica viene a tender un puente y a dar como un marco que uno puede entender cómo, cómo yo trabajo en un punto energético en la mano, ¿no? Y eso me hace bien a la garganta. Bueno, este, eso la física cuántica nos puede explicar un poco, ¿no? Esa cuestión exponencial y no lineal que tiene la medicina china, ¿no? Entonces, por eso hay veces que la gente viene y dice, ay, me ve la cabeza, no sé, vengo a tratarme por cefalea, como decía Mariana, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestro sentido de diagnóstico y demás, bueno, ponemos ciertas agujas, y que no están en la cabeza. Y la persona dice, pero a mí me ve la cabeza, quiero algo que piche acá, ¿no? Por ese pensamiento lineal que tenemos el occidental, ¿no? Y no, le trabajo el pie, por ejemplo, y del pie llego a la cabeza, ¿no? Entonces, es un poco por ahí, y esa integración se está dando y se va a dar y cada vez va a ser más afianzada. Ahora, y que ya le dejo la palabra a Mariano, ¿cómo interactuar con ese conocimiento tan antiguo, pero que también ese sistema en el que estamos no moldee ese conocimiento y lo, vamos a decir, lo empaquete o lo ponga bonito y todo, pero bajo la lógica del sistema en el que estamos, ¿verdad? Que ahí pierde un poco, pierde su esencia, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar algún punto, porque eh, nada, la medicina tradicional china no es que actúa igual que la medicina occidental. Los tiempos, las lógicas son distintas. Entonces, ¿cómo congeniar con eso, no? Cuando nuestra sociedad queremos todo ya, todo me ve por eso se llenan las emergencias, ¿no? Porque además de haber un mal sistema, un mal primer nivel de atención,
¿no? Que no es suficiente, también tenemos esa lógica, ¿no? De ya me quiero curar esto ya, me quiero sacar ya, o hacerme todo un chequeo, ¿no? Como si eso fuera una garantía de algo, cuando a veces puede ser iatrogénico, ¿tá? Para las personas que siempre se controlan y que quieren todo, hasta el examen del pelo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo congeniar esas lógicas, ¿verdad? Claro, Por porque ahí, esa lógica hace que, lo hemos charlado con Mariano, que las personas no mantengan el proceso, que no continúen el proceso porque no ven los resultados, ¿no? Entonces es fundamental la claro, explicación. Por eso pueden haber mitos, algunos mitos o malentendidos a la hora de consultar, ¿no? En la medicina tradicional china, justamente por eso nos cuesta. Sí, cuesta. sí, Cuesta por esa lógica de todo ya, ¿no? Y que, claro, que viene también de esa lógica de tomo la pastilla y me calmó el dolor, ya, ¿no? Y cuanto antes, mejor, más efectivo, ¿no? Y en realidad, claro, eso no permite justamente el proceso, ¿no? Y esto de que poder mantener la salud, porque no queremos combatir la enfermedad, queremos mantener la salud. Esa es la idea. Entonces, mantener la salud no se logra calmando el síntoma, no es yendo a ver cómo puedo hacer para no enfermarme y para no tener un síntoma. Y eso requiere constancia, eso requiere cambiar hábitos, requiere cambiar un estilo de vida, que sea más hacia la salud, ¿no? Entonces, yo creo que son dos medicinas que vienen de dos mundos distintos, de dos formas de entender el mundo, la vida quizás, pero que es posible integrarse y es necesario integrarlas, ¿no? Porque lo vemos que la medicina occidental no llega a solucionar los problemas de salud, ¿no? Las enfermedades siguen aumentando en la frecuencia, ¿no? En la cantidad de, o sea, la mortalidad de determinadas enfermedades sigue aumentando, o sea, no hay realmente soluciones verdaderas. Eh, entonces, la medicina china posibilita que a través de otra lógica, eso, las personas se den cuenta, porque eso sucede, ¿no? En las personas que vienen a consulta, que llega un punto que se dan cuenta que necesitan una constancia, ¿no? Un ir cambiando hábitos para sentirse mejor y para salir de ese esquema de calmar el síntoma, sino que quiero cuidarme, quiero cuidar mi salud para estar bien yo y sentirme mejor. Y en la medida que voy cambiando hábitos, que voy sosteniendo un tratamiento en el tiempo, me voy sintiendo mejor. Entonces decía, bueno, hay una posibilidad de estar mejor sin esa cosa de ir atajando los síntomas, ¿no? Son concepciones distintas, pero que se pueden integrar perfectamente. Porque la medicina occidental es necesaria en momentos que es necesaria una pastilla, es necesario. O sea, hay que bajar un pico de hipertensión arterial, un dolor muy agudo, es muchas veces necesario una pastilla. Digo, no se niega eso, sino que también eh, podemos eh, ir por otro lado a su vez al mismo tiempo para que esos síntomas que sean cada vez menos frecuentes, ¿no? Y cada vez estar más en salud. Total. Creo que englobaría la enfermedad, verla, empezar a ver la enfermedad como una aliada, ¿no? Nos aportaría, porque ya sabemos, la pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué necesito cambiar? ¿No? También cambiar la pregunta, ¿no? Y pasar de la queja a decir, wow, es una oportunidad porque me fui del camino. Así que el síntoma y la enfermedad, verlos como aliados, como que no, como mensajeros, ¿no? Es fundamental. claro, Paula, cambiar el por qué me está pasando esto a mí, por qué, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Total. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué Exacto, estoy atravesando esta situación? ¿No? ¿Qué es lo exacto, que me está mostrando? Que no puedo ver. claro, total. Bueno, divino. Y para ir cerrando, porque es un placer estar charlando con ustedes,
contanos algo, Martín, ¿en qué está la optativa de espiritualidad de salud que vos coordinás en la Facultad de Medicina, de la cual Mariano y yo formamos parte? Contanos en qué está y qué es, porque muchas personas tampoco saben. Bueno, esta optativa que ya este es 11 años que ya sale, ¿verdad? Es una optativa, es una materia optativa que, como dice su nombre, bueno, está dirigida a estudiantes del área salud, o sea, a estudiantes de medicina que estudian medicina con un cierto nivel, en general de quinto año para adelante, estudiantes de odontología, estudiantes de escuelas parteras, estudiantes de las escuelas de tecnologías médicas como nutrición, ¿no? Psicomotricidad, en fin. Eh, y para enfermería, ¿tá? Nada, para el área, estudiantes del área de salud. Y es una materia que es semestral, que es una optativa, y de psicología, me acordaba, me sopla. Este, eh, es una materia que los estudiantes eligen y eso le da ciertos créditos, ¿no? Para poder terminar las carreras, las distintas carreras, en el cual nosotros trabajamos lo que es la dimensión espiritual de la salud y cómo, qué herramientas clínicas uno puede tener y cómo abordar la espiritualidad en la consulta, ¿no? Cómo integrar esa visión espiritual a esta visión biopsicosocial que ya tenemos, agregamos otra, ¿no? Que es la dimensión espiritual, que ya está reconocida por la OMS, o sea, hay evidencias, hay de todo, ¿no? Y el que tenga dudas que me pregunte. Entonces, básicamente integramos eso y a su vez es optativa de espiritualidad, salud y prácticas integrativas. Y ahí en las prácticas integrativas, ¿no? Que nosotros acuñamos ese término desde los hermanos de Brasil, ¿no? En esto para diferenciarnos un poco de las medicinas, porque yo qué sé, constelaciones familiares no es una medicina, no es de la medicina, disciplina, ¿verdad? Entonces, es una práctica y por eso nosotros tomamos ese nombre para justamente trabajar esto, ¿no? Las prácticas integrativas, entonces ahí hay, bueno, una serie de talleres que tienen que ver con la medicina tradicional china, con las constelaciones familiares, con la psiconeuroinmunoendocrinología, con también todo lo que son los saberes ancestrales de los pueblos originarios, también los saberes de los pueblos descendientes afro, ¿no? Este, el uso de psicodélicos, bueno, en fin, toda una serie que en la facultad o en la universidad no nos dan. Entonces, las plantas medicinales, por ejemplo, son todos, obviamente, talleres introductorios, ¿no? De introducción, ¿tá? Pero que bueno, que es algo muy movilizante para todos, para los estudiantes, para nosotros, porque nada, ahí damos cuenta de muchas cosas que nos faltan en nuestra formación, ¿no? Y justamente nosotros queríamos eh, esto de las prácticas integrativas, ponerlo o dimensionarlo como forma para tratar las enfermedades, ¿no? Para mantener la salud, porque son lógicas que toman al ser humano desde un punto de vista integral, en donde la dimensión espiritual está siempre, ¿no? A diferencia de nuestras disciplinas y nuestra visión occidental, en donde, nada, la dimensión espiritual es como un cuco, ¿no? Es como una cuestión de decir, bueno, no, eso es para la iglesia o para la religión, que se confunde también, y que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, porque la dimensión espiritual tiene que ver con eso, con el sentido, con el significado, con lo sagrado para cada persona, ¿no? Donde uno puede encontrar conexión con uno, con el cosmos, ¿no? Y que para uno puede ser ir a la playa a leer un libro o disfrutar del mar, y para otros ir a un convento y quedarse meses ahí, rezando y así, ¿no? O sea que no es religioso la espiritualidad, no es solamente de la religión.
Y bueno, y en esa materia básicamente trabajamos estos temas y además una parte tienen de prácticas en el servicio de salud, que es un servicio rural, justamente para eso, para ver, ¿no?, cómo es un servicio rural de salud, cómo se atiende, cómo son los distintos abordajes, ¿no? Que eso también es algo particular, ¿no? La ruralidad. Y bueno, yo no tengo ahora bien el número de estudiantes, pero han pasado un montón en estos 11 años y bueno, nada, como cada vez convencido y cada vez los que van pasando se convencen más de que esto tiene que ser parte de la currícula, ¿verdad? No solamente de elección, sino que tiene que ser parte de la formación desde el Total, vamos. claro. Este, y bueno, así que en esa estamos, ahí para Buenísimo. contar. Gracias, Martín. Buenísimo, buenísimo. Sí, nosotros muy contentos de formar parte, y eso te iba a decir, el gran objetivo es incluirla en lo curricular. O sea, todo médico que salga de la Exacto. Facultad de Medicina tiene que tener esas nociones, ¿no? Esa introducción a cada área, a cada práctica integrativa. Exacto, porque además es re gracioso, porque, por ejemplo, ¿no? Si uno lee no sé, un sobre de té, un- dicen, ¿no? Ante cualquier duda, consulte a su médico, ¿no? Y nosotros como médicos no tenemos formación en las plantas medicinales, o sea, podríamos llegar a tener alguna cosa muy, pero no nos forman, no nos dicen ni qué es bueno para esto o qué es malo para aquello, ¿no? O sea, ni siquiera se habla, ¿no? De algo que las personas tratan su salud cotidianamente, ¿no? Porque eso también, eh, esta lógica así en la cual estamos, hace que también las personas pierdan su fuerza, su poder, su conocimiento, ¿no? Lo disponga a alguien que sabe más, que yo no digo que no sean necesarios los médicos, los equipos de salud y demás, pero las personas saben y deben cuidar su salud, ¿no? Y antiguamente esto lo tenían más claro, porque no había, ¿no? Entonces, y eso también es una cuestión, volviendo a la medicina tradicional china, importante. La medicina tradicional china trata con los recursos del propio ser, de la propia persona. Actuamos en esa riqueza que tenemos energética del propio ser. No es que le damos algo, ¿tá? Si bien mucho del conocimiento en la medicina china tiene que ver con el uso de plantas, incluso a veces más que la acupuntura, ¿tá? Eh, Básicamente trabajamos en los recursos que tiene la persona, no es que le estamos dando algo de afuera, ¿no? Entonces, eso es bien importante de poder recuperar ese empoderamiento por parte de las personas de su salud, ¿no? Que eso está muy delegado y yo qué sé, tenemos un poco de moco y todo y vamos a consultar. Bueno, pero antes se sabía que uno tenía que descansar, que alimentarse bien, o sea, ¿no? Sin embargo, vamos corriendo por algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y ahí estamos delegando ese poder, ¿no? Y esa cuestión que justamente nosotros tenemos que poder entender y tener, ¿no? Así que es bien importante. Total. Mariano, ¿querés comentar algo como cierre? No, y esto último me parece re importante también, ¿no? Como cambio también y que la medicina tradicional china aporta a este cambio de paradigma, ¿no? Que es necesario para justamente poder evolucionar como humanidad hacia un estado más saludable, ¿no? Y una mejor calidad de vida, que es primero me tengo que cuidar yo a mí mismo, este cuerpo que es el templo que tengo para hacer el tránsito en este plano de existencia y, eh, y cumplir una función, que es a lo que vine a cumplir una función y a darme, ¿no? Hacia los demás, este, el primero que lo tiene que cuidar soy yo mismo. Este, y,
y no delegar en una pastilla o en un médico o en quien sea eh, que me diga qué me pasa y que me diga cómo me curo, ¿no? Primero soy yo que tengo que investigar adentro mío y en mi sentir, en mis sensaciones, en mi pensar, qué es lo que me está pasando y bueno, sí, si es necesario pedir ayuda, obviamente, pero digo, tiene que surgir de uno. Y el cuidado de la salud también tiene que surgir de uno. Si uno no quiere cuidarse, es muy difícil que el afuera, sea quien sea, te imponga, tenés que cuidarte, ¿no? Entonces, y creo que ahí también hay una clave en esto de la salud mental hoy en día, ¿no? De que encontrar un sentido a la vida propia es una forma de cuidarse, ¿no? Y de cuidar mi salud porque yo tengo un sentido en esta vida que cumplir. Entonces va todo muy enrabado ahí, ¿no? Mm. Y bueno, creo que es importante. Sí, qué bueno que nombraste eso, Mariano, del sentido de la vida. Hay un psicólogo, McAdams, que habla de la identidad narrativa y dice que las personas que le encuentran sentido a la vida tienen un patrón. ¿El patrón cuál es? Que frente a una situación negativa transicionan, pasan a una situación positiva. O sea, ponele de la enfermedad o del síntoma, vos lográs renacer de alguna manera de otra forma, ¿no? Entonces es la identidad narrada que hace, con esa coherencia, que hace también encontrar el sentido de la vida, ¿no? Así que es Sí, esto, ¿no? Es esta evolución. y es bien importante porque hay evidencia sobre eso, porque esto del sentido de la vida, de cuestión es la Mm, dimensión espiritual. Y hay evidencia, o sea, evidencia de metaanálisis, que es como la evidencia sumum de nuestra ciencia, ¿no? Que una persona que cultiva su espiritualidad o tiene en cuenta su dimensión o es consciente de su espiritualidad y le da lugar y le da espacio, ¿verdad? Yo qué sé, lo llevo un ejemplo muy burdo, mm, ¿no? Pero si tiene un infarto, va a evolucionar mejor que aquel que no es consciente de esa dimensión. O frente a una operación, o frente a la salud o cuestiones de enfermedad mental. Eso hay evidencia. mm, Y es bien importante, porque no es solamente decir, bueno, me parece que sí, uno tiene sentido. No, no, hay evidencia, se ha estudiado en que en aquellas personas que tienen esa, ¿no? O que trabajan esa dimensión, viven mejor, ujú, ujú, viven claro, mejor, no hay con qué darle, claro, ¿eh? No hay con qué darle. Y eso es bien importante para tener presente, ¿no? Para las personas, ¿no? En esto de, bueno, ¿cómo hago para mantener mi salud, cuidar mi salud, ¿no? ujú, Bueno, empezar por ahí, ¿no? De tener en cuenta esa dimensión que va más allá de lo material, ¿no? ujú, Que tiene que ver con esa cuestión intangible, ¿verdad? Y que nos posiciona al ser humano en lo que realmente somos, espíritus encarnados en un cuerpo haciendo una experiencia humana, ¿verdad? ujú, Y eso es bien importante tenerlo presente ujú, para todas, todos y todas, ¿no? En el momento de afrontar o transitar una enfermedad, pero también en el hecho de mantenerla. ujú, Y, no, y otra cosa que me quedaba ¿no? En esto de que la medicina tradicional china no solamente hace tratamientos con agujas, ujú, porque a las personas dicen, no, yo tengo miedo a las agujas. Hay un montón de recursos, como decía Mariano, la meditación, la contemplación, el qigong, el tai chi, ¿no? Bueno, ni que hablar que la alimentación, ¿verdad? También lo que es la moxibustión, que es una técnica utilizada con artemisa, que es una planta medicinal que incluso ganó el Nobel de Medicina por su papel frente a la malaria, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Y la moxibustión, eso, ¿no? Que hay diferentes formas, pero también, o sea, no es solamente por agujas, ujú, incluso hasta con el contacto, ¿no? ujú, Con el contacto uno puede trabajar el masaje, ¿no? De esas vías que decía Mariano hoy, ¿no? O sea que no solamente son las agujas,
no tengan miedo, sino que hay otras herramientas que se utilizan en la medicina tradicional china y que eso hablan también de su grandeza, ¿no? Y de su integralidad en la forma de abordar los problemas de salud. Total, total. Y que también es, y también importante, todas las edades se Ujú. atienden. Desde las niñeces, las adolescencias, la adulto y adulto mayor. ¿Tá? Que eso también es bien importante. Obviamente que cuando vienen los niños, las niñas, obviamente que tiene que ver, además con ese ser, ¿no? Con cuestiones del entorno y demás, de familiares, ¿no? Que eso también, por su cercanía y demás. Pero sin duda que la medicina tradicional china es un recurso para todas las edades, ¿no? Y en el cual no hay una contraindicación, ¿no? Siempre se puede como, bueno, ¿no? Porque hay veces que no se puede punturar porque, yo qué sé, hay una herida o el miedo mismo de la persona o así. Entonces se puede encontrar otra vuelta, ¿no? Para tratar bueno, y mejorar la salud desde otro lugar. Hermoso. Bueno, muchas gracias, Martín y Mariano, por este encuentro. Hermoso, hermoso Muchas este gracias. encuentro. Muchas gracias.